Me llamo Patty. Tengo 27 años y llevo casada con Sergio desde hace 4. Nuestra vida nunca fue perfecta, pero hacíamos lo posible por mantenernos a flote, entre discusiones tontas y momentos de paz. Armamos una rutina modesta. Sencilla. Sergio trabaja como vigilante nocturno en una gasolinera aquí en Querétaro. Es un trabajo pesado, mal pagado, pero alcanza para cubrir los gastos básicos. Lo malo es que casi no nos vemos cuando él llega. Yo ya voy saliendo al trabajo. Cuando por fin coincidimos, estamos tan cansados que apenas hablamos. Aún así, yo pensaba que nuestra vida era estable, no feliz, pero segura. Hasta que algo pequeño, algo casi invisible, lo cambió todo hace unas semanas. Noté un polvito raro en los rincones de la sala y unos agujeritos diminutos en los muebles, de madera. Al principio creí que era solo suciedad, un descuido mío. Pero Sergio lo notó de inmediato. Son termitas, Patty. Desde ahí todo empezó a desmoronarse. El papá de Sergio, don Alfonso, siempre fue un hombre reservado, de pocas palabras, con una mirada penetrante, como si pudiera ver más de lo que yo quería mostrar. Pero Sergio insistió, y al final no teníamos otra opción. De esa noche salimos de casa a toda prisa, con las maletas a medio cerrar. Manejamos hasta su casa, una construcción vieja de un solo piso en un barrio alejado, con calles silenciosas y faroles parpadeantes. Apenas bajamos del coche, sentí un nudo en el estómago. Algo dentro de mí susurraba que esa semana no sería fácil. Don Alfonso nos recibió con un gesto breve. Apretó la mano de Sergio con firmeza y me dedicó un saludo tímido, casi forzado. Luego, nos hizo pasar, nos llevó al cuarto de huéspedes. Era un espacio reducido, con una cama matrimonial apretada y unas cortinas gruesas que apenas dejaban entrar el aire. Estén como en su casa, dijo, antes de desaparecer por el pasillo. Sergio se acomodó como si nada, pero yo no podía relajarme. La casa tenía un peso, una especie de silencio denso, incómodo. Cuando Sergio salió a trabajar esa noche, la sensación de no pertenecer se hizo aún más fuerte. Me senté en la orilla de la cama, escuchando el ventilador de techo girar lentamente, y el murmullo de una televisión encendida en el cuarto de don Alfonso. Estaba intentando acostumbrarme, cuando escuché 3 golpes suaves en la puerta. Antes de decir algo, escuché su voz grave del otro lado. Patty, hice una sopa. ¿Quieres cenar? Dudé por un segundo. Nuestra relación siempre fue cordial, pero distante. Claro, don Alfonso. Ya voy, respondí, poniéndome de pie. La cocina era pequeña, llena de trastes viejos, objetos que parecían guardar historias, polvorientas de otras décadas. Él ya estaba sentado, con las manos cruzadas sobre la mesa. Siéntate, me dijo, señalando la silla frente a él. La sopa estaba buena. Me preguntó si me gustaba. Está rica. Gracias por preocuparse, respondí. Intentando romper el silencio, él sonrió, pero su mirada se quedó fija en mí, demasiado tiempo, como si buscara algo, como si intentara leerme. Intenté iniciar una conversación, pero las palabras no salían. Cuando terminamos, se ofreció a lavar los platos solo. Te noto incómoda aquí, dijo, sin mirarme, mientras enjuagaba los trastes. No es eso. Solo me estoy adaptando, respondí, sintiendo mis mejillas arder. Se detuvo, se giró, y me sonrió de una forma que nunca había visto antes. No te preocupes, Patty. Estás en tu casa. No tienes por qué estar tan tensa, asentí, forzando una sonrisa, pero algo en su tono, en su expresión, me dejó más intranquila que antes. Regresé al cuarto, pero el sueño no llegó. Mi cabeza era un torbellino de pensamientos que no quería enfrentar. A la mañana siguiente, Sergio volvió del trabajo agotado, con los ojos hundidos y el cuerpo rendido. Tomó café en silencio y se desplomó en la cama, como si el mundo le pesara entero encima. Nuestra rutina ya era complicada por los horarios de Sergio, pero en esa casa, la distancia entre nosotros parecía crecer con cada día. Yo me sentía sola, vacía, y era difícil admitirlo.
Incluso para mí misma, decidí limpiar la casa. No por obligación, sino para mantener mi mente ocupada. Me puse una camiseta ancha, un short cómodo, me até el cabello y comencé a barrer y sacudir. Mientras pasaba el trapo en la sala, don Alfonso apareció en la puerta, observándome en silencio. No tenías que hacer eso, Patty, dijo con ese tono. Soy yo, casi clínico, lo sé, pero pensé que sería bueno ayudar. Esta casa es muy grande para que la atienda solo, respondí. Sin mirarlo mucho, guardó silencio unos segundos, y luego sonrió. Eres muy considerada. Sergio tiene suerte, salió al patio sin decir más, y comenzó a regar sus plantas como cada tarde. La noche cayó con un calor sofocante. Estaba agotada, empapada en sudor. Acepté su propuesta de pedir una pizza. No tenía energías para cocinar. Abrió el refrigerador y sacó 2 latas de cerveza. ¿Quieres una? Sé que no acostumbras, pero con este calor cae bien, dijo, con una mirada que no supe leer. Dudé, pero la acepté. Una sola. Respondí, intentando sonar ligera. La cerveza estaba amarga, pero helada. Refrescaba más el alma que el cuerpo. Cenamos en el sofá, con la televisión encendida. Algo en esa escena se sentía extrañamente normal, pero entonces lo vi. Estaba sentado, y su pantalón marcaba algo que me hizo mirar hacia otro lado. De inmediato, él lo notó. Cruzó las piernas, como si quisiera tapar algo. Un escalofrío me recorrió la espalda, y el corazón empezó a latir más rápido de lo que debía. Seguimos comiendo, y la conversación fluyó más de lo esperado. Él reía, contaba anécdotas de juventud. Por un momento me sentí cómoda, pero también atrapada en una tensión que no podía explicar. Al acostarme esa noche, mi mente era un incendio. La forma en que me miró, lo que percibí, no me dejaba en paz. Era el padre de mi esposo, y sin embargo, algo en mí estaba cambiando, y no me gustaba. A la mañana siguiente, don Alfonso estaba diferente, frío, distante, como si también sintiera que algo invisible había pasado. Necesitaba salir. Así que fui al mercado a caminar, a despejarme. Cuando regresé, Sergio estaba en la regadera, alistándose para ir al trabajo. Actué por impulso, me quité la ropa y entré con él a la ducha. Quería encender algo entre nosotros, recordar que seguíamos siendo pareja, que aún había algo, pero él no estaba en el ánimo. Salí. Frustrada, me sequé y me acosté, con una tristeza que no supe nombrar. Me dormí, pero desperté en plena madrugada con una sed insoportable. Fui a la cocina, apenas cubierta con una bata ligera. El aire nocturno me acariciaba la piel y el silencio era espeso. Tomé un vaso y abrí la llave del agua. Cuando escuché pasos, la luz se encendió. Y ahí estaba don Alfonso. Me quedé inmóvil. Mi bata era tan delgada que apenas cubría mi cuerpo. Sus ojos dudaron, bajaron, y luego se desviaron. Con esfuerzo, perdón, no quise asustarte, murmuró con voz baja. Está bien, contesté, aunque el corazón me latía con fuerza. Pasé a su lado en el pasillo, y sentí su mirada seguirme, densa, penetrante. Cerré la puerta del cuarto y me recargué en ella, respirando con dificultad. Dentro de mí, algo estaba en conflicto, pero también muy despierto. El viernes, la tensión era insoportable. Contaba los días para volver a casa, pero de verdad quería huir. Estaba sentada en la cama cuando tomé el celular de Sergio. No suelo tocarlo, pero el mío estaba apagado y solo quería buscar un mueble. Al desbloquear, apareció una notificación. Mi dedo la tocó casi por instinto, y entonces lo leí. Extraño nuestros encuentros. Era un hombre. Un mensaje de otro hombre, dirigido a mi esposo. Sentí el mundo desmoronarse. No quería creerlo, pero ahí estaban las palabras, claritas, frías. Sergio, el hombre con quien había compartido 4 años de mi vida, estaba traicionándome, y con alguien que yo jamás habría imaginado. El sonido del agua cegía en el baño, pero para mí él ya era un desconocido. Guardé el celular. Intenté no gritar, no romper nada.
pero por dentro solo había rabia y asco. Cuando salió de la regadera, no pude mirarlo. Salí del cuarto en silencio. Necesitaba respirar. Pasé todo el día sin hablar, reuniendo los pedazos de mí misma, analizando todo. Y cuando Sergio se fue al trabajo esa noche, algo dentro de mí se quebró, pero no fue dolor, fue decisión. Me bañé. Me vestí con calma. Elegí un vestido ajustado, uno que marcaba cada curva, y caminé hacia la sala, donde don Alfonso veía televisión. Me miró sorprendido. Y ahí estaba, el deseo escondido en sus ojos. ¿Qué le parece si me acompaña con una cerveza?, pregunté. Con un tono que decía mucho más que las palabras. Él dudó, pero yo ya tenía 2 latas en la mano. Y me senté a su lado, muy cerca. El silencio entre nosotros era electricidad pura. Le pasé la lata, inclinándome lo justo, dejando que el escote hablara por mí. Apoyé mi mano sobre su muslo. Su mirada se encontró con la mía. Y supimos, ya no había retorno. Nuestros labios se buscaron, primero con miedo, luego con hambre. El beso se volvió fuego. Y en ese sofá me entregué por completo, cada caricia, cada roce. Era un grito de rabia, de deseo, de rebelión. Olvidé a Sergio, olvidé el mundo, y por primera vez en mucho tiempo me sentí viva. No hubo culpa, solo la intensidad brutal de ese momento. Después de esa noche con don Alfonso, sabía que había cruzado una línea, una de esas que no tiene regreso. Lo que pasó en ese sofá no fue solo deseo, no fue debilidad, fue una decisión, tomada con rabia, con dolor, pero también con una necesidad que ya no podía seguir negando. Al amanecer, el cuerpo me pesaba, pero no por cansancio físico, era la mente, peleando contra sí misma. Una parte de mí quería ignorarlo todo, retomar la rutina, fingir que nada había pasado, esperar el día en que por fin saliéramos de esa casa. Pero la otra parte, la que aún sentía su tacto, su mirada clavada en mi piel, no quería volver atrás. Esa mañana desperté antes de que Sergio regresara del trabajo. Don Alfonso ya estaba en la cocina, como si nada hubiese cambiado. Preparaba café, pero sus movimientos eran más lentos, como si pensara demasiado. Cuando nuestros ojos se encontraron, los suyos se desviaron de inmediato. Se concentró en la cafetera. «Buenos días, Patty», dijo con una voz firme, pero sin el calor de la noche anterior. «Buenos días», respondí, intentando sonar natural. Aunque mi voz temblaba, me senté a la mesa. El silencio entre nosotros pesaba tanto como el aire húmedo de esa casa. Ambos sabíamos que lo ocurrido no podía deshacerse. Y sin embargo, nadie se atrevía a nombrarlo. Sergio llegó poco después, con el cuerpo arrastrando cansancio, y el alma vacía. Me saludó sin emoción, un beso rápido en la frente, y se fue directo al cuarto. Antes, eso me dolía. Ahora, solo alimentaba mi furia. La notificación en su celular seguía quemando en mi memoria. «Extraño nuestros encuentros». Una frase simple, suficiente para destruirme por dentro, pero ahora, tras lo que hice, la culpa se mezclaba con una extraña sensación de poder. Yo también lo había traicionado, y de algún modo, eso me hacía sentir equilibrada. El día pasó lento. Hice lo posible por ocuparme, pero mi cabeza no estaba ahí. Don Alfonso iba y venía del patio, evitando coincidir mucho conmigo, pero en ciertos momentos lo sorprendía mirándome de reojo, y en esa mirada había deseo. Él también estaba luchando con su moral, con su cuerpo, y ese silencio, ese fuego sin palabras, solo hacía más intensa la electricidad entre nosotros. Esa noche, Sergio volvió a salir al trabajo, y la casa se sumió en ese silencio espeso que ya me era familiar. Yo estaba en la sala, frente a la televisión, pero mi mente vagaba por otros rincones. Don Alfonso apareció en la puerta. Su postura era tensa, su voz casi formal. «Patty, ¿puedo hablar contigo un momento?». El corazón me dio un vuelco. ¿Iba a decir algo? ¿Se arrepentía? «Claro», respondí, esforzándome por mantener la calma. Se sentó en el sofá a una distancia prudente.
Respiró hondo. Sobre lo de anoche. No sé qué pasó. Bueno. Sí sé, pero no debió pasar. Tú eres la esposa de mi hijo. Sus palabras eran cuidadosas, pero había algo en su voz, una vulnerabilidad inesperada. Él también estaba perdido. Lo susurré. Pero no me arrepiento. Lo dije sin pensarlo. Y vi sus ojos abrirse. Desconcertados. Patty, esto es peligroso. Para ti, para mí. Para Sergio. ¿No podemos dejar que esto avance más? Su voz temblaba, como si intentara convencerme. Y, convencerse, lo miré, y algo dentro de mí ardió. Tal vez era rencor, o deseo, o simplemente el hambre de sentirme viva. ¿Y si yo sí quiero que avance? Pregunté. Acercándome un poco más, el silencio que vino después fue un grito sin sonido. Él me miró, y en sus ojos vi una batalla que parecía estar perdiendo. Y entonces, como si algo dentro de él se rompiera. Se acercó, y me besó. Esta vez no hubo duda, ni culpa, ni contención. El beso fue urgente, desesperado. Como si quisiéramos borrar con nuestros labios el peso de lo que sabíamos, lo que éramos, lo que habíamos hecho. Mis manos buscaron su pecho, las suyas me atrajeron con fuerza. Y aunque todo estaba mal, en ese instante, no importaba. Las noches siguientes fueron un borrón. Cada vez que Sergio salía al trabajo, don Alfonso y yo nos encontrábamos en la sala, en el cuarto de huéspedes. Incluso en la oscuridad del jardín, era como si hubiéramos construido un mundo alterno. Uno donde no existían reglas, ni consecuencias. Pero cuando amanecía, la realidad volvía a pesar. Miraba a Sergio dormido, agotado, y me preguntaba cómo había llegado hasta ahí. Cómo una mujer como yo, que siempre se consideró correcta, podía hacerle esto. A él, a su padre, lo peor era que una parte de mí lo disfrutaba. El día antes de volver a casa, todo se vino abajo. Estaba en la cocina, lavando los platos, cuando Sergio entró de golpe, pálido, con el celular en la mano. Patty, tenemos que hablar, dijo con una voz que jamás le había escuchado. El estómago se me encogió. ¿Lo sabía? Don Alfonso le había contado algo. ¿Qué pasa?, pregunté, fingiendo calma. Arrojó el celular sobre la mesa. La pantalla mostraba una conversación, distinta a la que yo había visto antes, pero igual de clara. ¿Crees que no sé lo que está pasando aquí?, dijo con los ojos llenos de rabia. Los vi anoche, a ti y a mi papá, en el jardín. ¿Crees que soy estúpido? El mundo se me detuvo, nos había visto. No había forma de negarlo, ni de explicarlo. Sergio, yo intenté hablar. No lo justifiques. Patty, tú con mi propio padre. ¿Cómo pudiste? Sus manos temblaban, y por primera vez en años vi lágrimas en sus ojos, y entonces dijo algo que me dejó sin aire. No creas que no sé lo que viste en mi celular. Sí, tengo a alguien más. Pero eso no te da derecho a hacer lo que hiciste, y menos con él. El impacto fue como una bofetada. Admitió su infidelidad, pero me lanzaba toda la culpa. Lo que más le dolía no era la traición en sí, era que fuera con su padre. Antes de que pudiera decir algo más, don Alfonso entró a la cocina. Debió escuchar los gritos. Su rostro estaba blanco. Sergio, calma, dijo, levantando las manos. ¿Calma? Estás bromeando, papá. Te acostaste con mi esposa. Mi esposa. Sergio dio un paso hacia él. Por un momento creí que iba a golpearlo, pero se detuvo, con los puños apretados, jadeando como una bestia herida. Los dos me dan asco. Esto se termina aquí. Patty, recoge tus cosas. Nos vamos. Ahora. No supe qué hacer. Todo giraba. El corazón roto, en mil pedazos. Miré a don Alfonso. Estaba igual de perdido, pero no dijo una palabra. Solo bajó la cabeza, como si aceptara la culpa. Recogí mis cosas en silencio. Sergio y yo salimos de esa casa, sin mirar atrás. El camino de regreso fue mudo. El silencio en el auto me ahogaba. Quería gritar, quería explicar, pero no había palabras suficientes para arreglarlo. Cuando llegamos
La fumigación ya había terminado, pero nada se sentía como antes. Sergio durmió en el sofá. Yo, en nuestra cama, separados por más que paredes, y en los días siguientes, las palabras simplemente dejaron de existir. Sabía que mi matrimonio había terminado, pero lo que más me dolía era el vacío que había quedado. No era solo la traición de Sergio, ni tampoco lo que pasó con don Alfonso, era otra cosa, era esa sensación de haber despertado, de haber visto una parte de mí que jamás había conocido, una Patty que deseaba más, que sentía más, que ya no se conformaba con la vida que antes creía suficiente. La semana pasada, Sergio y yo decidimos separarnos. Él, irónicamente, regresó a la casa de su padre y yo me quedé sola en nuestro departamento desde aquel día. No he vuelto a hablar con don Alfonso, pero no puedo sacarlo de mi cabeza. No por lo que hicimos, sino por lo que significó. Fue una fuga, un espacio entre el dolor y la resignación, un instante en él que me sentí vista, deseada, viva. Aunque fuera fugaz, aunque fuera sucio, fue real. Ahora estoy aquí sola, sentada en la misma cama en la que alguna vez soñé con una vida distinta. Y me pregunto, ¿quién soy ahora? ¿Una traidora? ¿Una víctima? ¿O simplemente una mujer que se cansó de fingir? No sé si me arrepiento, tal vez debería, pero no puedo. Y por eso, hoy abro mi historia. Hoy me atrevo a preguntar, ¿fui demasiado lejos? ¿Sergio merecía lo que hice? ¿Don Alfonso es tan culpable como yo? O más, no busco consuelo, ni perdón, solo quiero entender si en medio de todo este desastre hay alguien más que me entienda, alguien que haya sentido lo mismo, que se haya mirado al espejo y no haya reconocido su reflejo. Porque ahora, todo lo que tengo es el eco de lo que fui y una duda que no me deja dormir. Los días pasan, lentos, silenciosos. La casa parece más grande ahora, más vacía, camino por las habitaciones y todo me recuerda a algo que ya no está. Un vaso en la mesa, la ropa que olvidó en el armario, su olor, que aún persiste en algunas esquinas. Pero, lo más extraño de todo, es que no siento tristeza, siento extrañeza. Como si esa vida hubiera sido de otra persona. Una versión antigua de mí, una mujer que se conformaba con lo mínimo que decía. Está bien, aunque por dentro, gritaba, he estado leyendo libros que tenía olvidados, salgo a caminar, escucho música a todo volumen, sin pensar en molestar a nadie, y sin embargo, entre cada nueva costumbre, hay un silencio que no logro llenar. A veces pienso en don Alfonso no con culpa, no con deseo, sino con una curiosidad dolorosa. ¿Qué habrá sentido él? ¿Se odia por lo que pasó o lo recuerda como yo, como un momento en que ambos necesitábamos respirar? No sé si él piensa en mí. No sé si se atrevería a buscarme, o si también guarda el recuerdo como un secreto sucio, metido en el fondo de algún cajón emocional. Y Sergio, él tampoco ha llamado. Y yo no he tenido la fuerza ni el deseo de buscarlo. La verdad. No sé si le extraño o si solo extraño la idea que tenía de nosotros. A veces me descubro hablando sola, preguntándome cosas que nadie responde. ¿Y si todo esto fue un grito silencioso de mi alma, pidiendo ayuda? ¿Y si lo que hice no fue solo por rabia, sino porque ya no sabía cómo seguir callando? He empezado a escribir un diario, a soltar palabras sin miedo, aunque duelan, aunque ardan. Tal vez ese sea mi único camino ahora, descubrir quién soy en medio de todos estos pedazos, porque ya no soy solo la esposa traicionada, tampoco soy la amante escondida, ni la víctima, ni la villana, soy una mujer. Despertando, hoy desperté con una sensación distinta. No era alegría, tampoco tristeza, era ligereza, como si algo dentro de mí hubiera soltado un poco del peso, como si por fin pudiera respirar sin tener que justificar cada suspiro. Me preparé un café, abrí las ventanas, dejé que la luz entrara sin miedo, y me senté en el suelo con el diario abierto entre las piernas, escribiendo sin parar. Es curioso cómo una vida puede caerse en mil pedazos y aún así uno seguir de pie, no intacta, pero viva, a media mañana.
Mi celular sonó. Un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo en mí dijo, hazlo, Patty, dijo una voz que me hizo contener el aire. Era don Alfonso, su tono era bajo, casi tembloroso. No quiero incomodarte, dijo. Pero he pensado mucho en ti, el corazón me golpeó el pecho. No sabía si colgar, si llorar, si gritarle, o simplemente escuchar. Yo también he pensado, respondí sin pensarlo. Hubo silencio al otro lado, un silencio lleno de cosas que ninguno se atrevía a decir. Sé que no puedo reparar nada, continuó él, pero necesitaba escucharte, saber si estás bien. Me mordí el labio. No estaba bien, pero tampoco. Estaba destruida, estoy aprendiendo a estarlo, dije. Otra pausa, Patty. Si alguna vez quieres hablar o simplemente tomar un café a solas, sin pasado. Sin culpa estaré aquí. No supe qué responder. Solo cerré los ojos y respiré hondo. No le dije que sí, tampoco que no. Solo colgué con suavidad. Y me quedé ahí sentada, con el celular en una mano y el alma, revolviéndose en el pecho. Tal vez la historia aún no ha terminado. O tal vez es momento de empezar una nueva. Han pasado algunos días desde aquella llamada. No volví a contestarle. Tampoco me atreví a bloquearlo. No por falta de decisión, sino porque hay cosas que uno necesita dejar en pausa antes de cerrar del todo. Hoy me miré al espejo por más de 5 minutos, y por primera vez en mucho tiempo. No me vi como la mujer que falló, ni como la que fue herida, vi a mí misma, frágil. Sí, llena de cicatrices, pero real. Despierta, Sergio ha venido un par de veces por sus cosas. Los dos evitamos el tema, hablamos lo justo. Como dos personas que ya no se deben nada, pero aún se reconocen el pasado. No le guardo odio, tampoco perdón, solo distancia. Anoche volví a leer todo lo que escribí en mi diario, cada palabra, cada rabia, cada deseo, y me di cuenta de que esta historia no es sobre infidelidad, ni sobre culpa, es sobre despertar. Sobre mirar a los ojos a una verdad que siempre ignoré. Yo me había perdido, me perdí en la rutina. Me perdí en las expectativas. Me perdí en el amor que dejé de recibir y que tampoco supe pedir. Y lo que pasó con don Alfonso, no lo justifico, pero tampoco lo niego. Fue un grito, un golpe seco contra las paredes que yo misma construí. Hoy salí a caminar. El sol estaba fuerte, el aire tibio, las calles tranquilas. Pasé por una cafetería y por impulso entré. Me senté junto a la ventana. Pedí un café negro y saqué mi libreta. Escribí solo una frase, no me arrepiento de haberme roto. Si fue la única forma de encontrarme luego. Cerré la libreta y sonreí. No sé qué vendrá, tal vez el silencio, tal vez un nuevo comienzo. Pero hoy yo elijo estar conmigo, y por primera vez eso es suficiente.